la batalla de la cruz. Cuán ciego fui en este mundo, el mal me persiguió. Estaba perdido y sin rumbo, el enemigo vino a destruir. Mas un día yo encontré a Jesús, nuevos rumbos entonces tomé, y Jesús mi vida cambió. Ahora soy de Jesús. Ahora soy de Jesús. Perdida estaba mi vida, mas se transformó en la pura luz. Canto de gozo y alegría, yo exalto a mi Jesús. El enemigo en su emboscada me quiere arrastrar, mas la victoria está asegurada. Jesús venció en mi lugar. Ahora soy de Jesús. Ahora soy de Jesús. Esclavo yo fui, mas ahora sé quién es mi libertador, y de las garras del mal libre yo soy, salvo por mi Señor. Ahora soy de Jesús. Ahora soy de Jesús. Soy de Jesús. Muchísimas gracias, Denis, por prepararnos en el comienzo de esta Semana Santa. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Estamos comenzando esta semana especial, una semana para recordar a Jesús, para renovar nuestro pacto con Él y tal vez, ¿por qué no?, para aprender cosas nuevas. Mi nombre es Santiago Paván, te voy a estar acompañando a lo largo de estos 5 días donde vamos a estar metiéndonos de lleno en un tema que es súper, pero súper apasionante. De paso, si te quedaste con ganas de escuchar a Denis, quiero animarte a que no te vayas, que te quedes, porque vamos a seguir escuchando algunos temas de él. Él nos va a estar acompañando a lo largo del día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Es una alegría poder conocerte. No sé si nos estás acompañando por medio de la TV, de la radio, de las redes sociales, sea cual fuere el medio. Quiero que te puedas sentir en casa, que nos podamos conocer también, ¿por qué no?, en estos días. Y de paso, quiero hacerte una pregunta para comenzar, porque no tenemos tiempo que perder. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchás la palabra guerra, cuando escuchás la palabra batalla, cuando escuchás la palabra conflicto? Si bien no puedo escucharte del otro lado, sí yo puedo darte qué es lo que a mí se me viene a la mente,
Y automáticamente cuando escucho estas palabras, lo que pienso son en los grandes conflictos que hemos tenido que vivir como humanidad. Por ejemplo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y así podría mencionar un montón de guerras. De hecho, estamos viviendo también en un tiempo donde solo basta comprender la televisión, ver un poquitito mejor ahí y darnos cuenta de que hoy seguimos viviendo en tiempos de guerra. Ahora, vamos a hacer un trato en estos días. Necesito que hagamos un trato. En primer lugar, para reconocer juntos de que cuando hablamos de guerras, de conflictos, de batallas, no solo debemos pensar en los grandes conflictos que vemos entre las naciones, sino reconocer que nosotros también vivimos conflictos. ¿Quién no tiene discusiones, problemas, temas del trabajo que resolver? Por eso son palabras que son tan cercanas a nosotros. Pero más allá de eso, el trato que quiero hacer, el trato que me gustaría que podamos hacer juntos en estos días, es que me puedas acompañar a lo largo de estos 5 temas. Porque hoy vamos a ver la introducción, vamos a ver cuál es el verdadero conflicto que hay detrás de toda batalla, que hay detrás de toda guerra, pero por sobre todas las cosas, de los conflictos. Por eso lo vamos a llamar el gran conflicto. Ese es un poco el concepto que quiero desarrollar en estos 5 días. Pero ¿por qué te hablo de un trato? Porque si solamente escuchás el tema de hoy, va a quedar el concepto incompleto. Así que acompáñame. Aprovechemos a conocernos, ¿por qué no? Invita a tus amigos, a tus conocidos, a tus seres queridos. Vení, que es Semana Santa. Vamos a escuchar juntos acerca de la palabra de Dios, pero estudiando la palabra de Dios, no simplemente leyéndola por arriba. Así que te animo a que vayas a buscar tu Biblia, que vayas a buscar algo para anotar. No sé si sos de los que marcan incluso la Biblia, ¿por qué no? Pero prepárate, porque en esta semana vamos a meternos de llenos en lo que es el gran conflicto y cómo la cruz nos ayuda a entender la salvación que podemos obtener en Cristo Jesús. ¿Qué te parece si empezamos con una pregunta? Porque de hecho, creo que siempre las preguntas nos ayudan a sentar las bases para un concepto mucho mayor. Pero esta es una pregunta muy especial. Es una pregunta de una de nuestras oyentes. Nosotros tenemos la escuela bíblica, que ahora te voy a comentar un poquitito más acerca de la escuela bíblica, pero siempre nos llegan diferentes preguntas y al inicio de cada programa vamos a estar contestando tus preguntas. Vamos a leer una pregunta y esa pregunta vamos a tratar de responderla al inicio de cada tema. La pregunta que quiero que podamos ver juntos en esta ocasión: siempre hemos tenido una buena vida, buenos trabajos, una familia feliz, todo lo que una desea, dice esta persona, pero últimamente parece que todo está oscuro. De paso, no decimos el nombre para que justamente cada pregunta quede en el anonimato. Pero sigue aquí la pregunta y dice: sé que Dios proveerá una solución para esto, pero la espera es muy difícil. Y aquí viene la pregunta. Dice: ¿por qué quienes buscan hacer lo correcto también sufren? Miren, creo que el tema de hoy en parte nos va a ayudar a contestar esta pregunta. Pero por sobre todas las cosas tenemos que reconocer 2 puntos, 2 aspectos. En primer lugar están aquellas cosas que nos pasan por consecuencia de nuestras propias decisiones. Es el momento en el que una persona, por ejemplo, va corriendo hacia un precipicio y al lastimarse dice: bueno, pero ¿cómo me puede haber pasado esto? Consecuencias de mis decisiones. Pero hoy vamos a estar viendo, y tiene que ver con la respuesta de esta pregunta, que muchas veces sufrimos porque vivimos en el contexto de un gran conflicto. Y a veces hay daño colateral, y ese daño colateral puede estar afectando a mi vida personal, a mi familia y a las personas que me rodean. Pero más allá de esta sencilla respuesta, de esta breve respuesta, tengo algo para ofrecerte, porque me gustaría que recibas un material especial, que de hecho es el material que tengo aquí en mi mano, no solo para responder esta pregunta, sino muchas otras preguntas más. Te quiero ofrecer nuestra revista Esperanza. Si ya sos parte o has visto alguna vez algún programa de TV, de radio, en las redes sociales de lo que es Nuevo Tiempo, seguramente conoces este material, esta revista. Es la revista Esperanza. Y en esta ocasión, en el mes de abril, está saliendo esta edición especial que tiene el título de Eventos Finales. Así que, como te decía, esta revista te va a ayudar a responder
preguntas como la que acabo de leer, pero además te va a ayudar a prepararte para lo que está por pasar, lo que está pasando en nuestros tiempos, pero además también lo que está por pasar antes de que Cristo venga. Por eso, si querés recibir este material, si querés recibir esta revista, es muy fácil. Presta atención. Tenés que escribirnos un mensaje a nuestro WhatsApp. Espero que tengas ahí algo para escribir. El WhatsApp es +55 12 98 100 14 60. ¿Qué tenés que hacer ahí? Podés escribir con tus palabras como te salga. Estuve mirando Semana Santa, el programa que está llevando adelante el pastor Santiago Paván, y quiero que me llegue Eventos, la revista de Eventos Finales. Tenés que escribirlo, vuelvo a repetir por si no lograste anotarlo, +55 12 98 100 14 60. Creo que lo dije, pero por las dudas lo repito, este material es gratuito. Vos nos mandás un WhatsApp, la Escuela Bíblica, nuestro equipo de Escuela Bíblica lo va a estar recibiendo ese mensaje y te la hacemos llegar de manera gratuita, así como la estás viendo en mi mano. Si por alguna razón querés recibir este mismo material, pero de manera digital en un formato PDF, también es muy fácil. nuevotiempo.org/Escuela Bíblica, y de esa manera entonces buscás ahí los materiales y podés solicitar la revista Eventos Finales para poder acceder en formato PDF. Así que espero que puedas solicitar esta revista porque realmente va a ser de gran ayuda. Escuchamos al inicio a Denis y quiero invitarlo nuevamente para que nos acompañe y nos prepare ahora sí para que después de escuchar su alabanza podamos disfrutar juntos de meternos de lleno en la palabra de Dios. Me dejo verlo a lo lejos, mi Señor, diciendo así: yo te amo, yo te amo. Con amor eterno te amé y con bondad te alcancé. Te alcancé, te alcancé. Allá en la cruz mi vida di y el porqué de ese amor es que no quiero alejarlo de mí. Te entregué mi corazón y a cambio quiero el tuyo hoy. Ven, oh hijo, yo te quiero junto a mí. Me dejo verlo a lo lejos, mi Señor, diciendo así: yo te amo, yo te amo. Con amor eterno te amé y con bondad te alcancé. Te alcancé, te alcancé. Allá en la cruz la vida di y el porqué de ese amor es que no quiero alejarlo de mí. Te entregué mi corazón y a cambio quiero el tuyo hoy. Ven, oh hijo, yo te quiero junto a mí. Allá en la cruz la vida di y el porqué de ese amor es que no quiero alejarlo de mí. Te entregué mi corazón y a cambio quiero el tuyo hoy. Ven, oh hijo, te quiero.
junto a mí. Porque me amó así. Porque me amó así. Porque sufrió mi Jesús por mí. Porque me amó así. Los inicios, los principios, los orígenes de ciertas cuestiones de nuestra vida muchas veces nos ayudan a entender el porqué de las cosas. El por qué sufro tanto, el por qué tengo tanto dolor, el por qué, como mencionaba al principio, las palabras conflicto, guerra, batalla son tan reales en el contexto en el que me muevo. Por eso en este primer tema, y no te olvides del trato que hicimos, necesito que prestes mucha atención, necesito que estés concentrado, que estés concentrada. Deja de hacer cualquier otra cosa porque vamos a hacer un repaso de nuestros orígenes. Vamos a hacer un repaso del origen del gran conflicto en el que nos vemos inmersos y que al entender los orígenes nos va a ayudar a encontrar respuestas de muchos de los sufrimientos que tenemos que atravesar hoy y que estamos pasando hoy en día. Por eso, disculpa que sea tan reiterativo, pero necesito que estés concentrado. Lápiz, lapicera ahí en mano para anotar. Che, ¿no podés tener a alguien al lado y preguntarle, no llegué a anotar este versículo? ¿Cuál era ese versículo? Seguramente este contenido después quedará en redes sociales para que lo puedas repasar. Pero cuanto más concentrada, cuanto más concentrado puedas estar, estoy seguro que Dios hoy te va a hablar, así como me habló a mí mientras preparaba este tema. Por eso vamos a arrancar nada más y nada menos que desde el origen, de los principios, de dónde se dio este gran conflicto que te mencionaba al principio. Y para eso necesito que me acompañes allí en tu casa con tu Biblia. Si no tenés Biblia por alguna razón, porque te conectaste, nos estás escuchando por medio de la radio, estás allí en internet, no te preocupes, yo voy a leer estos versículos por ti y por tu familia. Pero sería bueno poder ir acompañando y siguiendo. Los versículos que quiero que leamos se encuentran en Isaías, capítulo 14, versículos del 12. Vamos a leer del 12 al 15. Estos versículos dicen así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las llanuras de las nubes subiré. Y fíjate y presta atención en esta expresión que dice allí el texto. Y seré semejante al Altísimo. En otras palabras, este texto está hablando específicamente de un ángel creado por Dios, que en un momento de su historia tuvo el deseo de ocupar o de ser igual a Dios. Y el versículo 15 dice lo siguiente, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este versículo nos presenta las bases, nos presenta el origen y los inicios. Y por supuesto el tiempo no nos va a dar para que yo te pueda ir paseando por toda la Biblia explicándote, pero sí te voy a decir que este versículo, como lo acabo de mencionar, habla de un ángel. Por lo tanto, estamos en una situación en el cielo, antes incluso tal vez de la creación de nuestro mundo. Ese ángel que se menciona aquí, que el texto de hecho lo deja entrever, porque el versículo dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Sabés cuál era el nombre de este ángel? Ese ángel se llamaba Lucifer. Un ángel que tenía cierta preeminencia sobre el resto.
Sabemos por otros escritos que incluso este ángel Lucifer era tal vez el líder del coro de los ángeles, los encargados de adorar al único y verdadero Dios. Pero acompáñame, seguime allí en la Biblia, en los textos bíblicos, porque Apocalipsis nos deja en claro qué fue lo que pasó. No sé si prestaste atención, pero yo leí que este ángel quiso ser igual a Dios. ¿Cómo podrías describir esta actitud? ¿Con qué palabra podríamos resumir lo que este ángel llamado Lucifer en ese momento vivió en su corazón? ¿Sabes cuál es la palabra que aparece en el versículo que acabamos de leer? Y ahora vamos a ver el porqué de Apocalipsis 12. En este ángel llamado Lucifer se encontró orgullo. ¿Qué significa tener orgullo? Voy a tratar de decírtelo de una manera un poquito más técnica y después de la manera que yo te lo diría con mis palabras. Orgullo no es otra cosa que querer sacar a Dios de su lugar y poner el yo, poner mi egoísmo en ese lugar, en el centro que debería ocupar nada más y nada menos que el Dios verdadero. Y eso fue lo que pasó con Lucifer. En el corazón de Lucifer se encontró orgullo. Él llegó a pensar que ya no era necesario estar en dependencia con Dios porque él sabía cuál era el camino correcto. Él sabía cuál era la manera correcta de gobernar. Y tomado de la mano del orgullo viene el egoísmo. Porque justamente el egoísmo lo que hace es que yo deje de pensar en las personas que me rodean y empiece a preocuparme sola y únicamente por mis necesidades. Ahora, ¿qué pasó en ese momento? Ese ángel, estamos en el cielo, Dios, Espíritu, Jesús estaban allí y este ángel se rebela contra Dios porque se encontró orgullo, egoísmo en su corazón. Apocalipsis 14. Perdón, te decía 14 hoy, es Apocalipsis 12, versículos del 7 al 9 dicen lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón con sus ángeles. Este dragón del que está hablando aquí no es otro que el que nosotros vimos en Isaías y ahora revela su identidad. Dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. En el momento en que Dios expulsa a Lucifer del cielo, en el momento que el pecado empieza a aparecer en él, ese pecado de orgullo, ese pecado de egoísmo, entonces muda el nombre de Lucifer, que significa justamente lucero, aquel que ilumina el camino, a Satanás. Dice que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay algo que quiero mencionarte y espero que pueda ayudarnos a entender todo lo que vamos a desarrollar a lo largo de estos 5 temas. Dios, y escucha esto porque es muy pero muy sencillo, pero puede ayudarte a resolver cualquier tipo de conflicto. Dios es un Dios de amor. Su esencia, su carácter, su imagen es una imagen de amor. Y su gobierno, su reino, se rige bajo el concepto del amor. Ahora, me gustaría que puedas responder allí en tu casa. Es obvia la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es la contraposición del amor? Si Dios me propone un gobierno, si Dios propone y quiere un gobierno de amor basado en amor, ¿cuál es la contraposición del amor? El amor, una de las características más distintivas del amor es que el amor se entrega, que el amor se da. El amor no se puede manifestar si no hay relacionamiento, si no hay otra persona. Ahora, ¿cuál es la contraposición? ¿Cuál es el antagonismo del amor? Justamente es el egoísmo. Por eso vemos que en estos versículos que acabamos de leer es donde comienza el gran conflicto. Y este gran conflicto que comienza allí en el cielo por medio de Lucifer, no es otra cosa, y te lo voy a decir con mis palabras, como te decía hace un ratito, no es otra cosa que un Lucifer, en este caso ya Satanás, diciendo, Señor, yo ya no quiero pertenecer más a tu gobierno, a un gobierno de amor. Yo tengo un mejor gobierno que proponer. Y este gobierno que yo propongo es un gobierno basado en el egoísmo. Por supuesto que él no lo dice, porque es engañador, porque es acusador. Pero si te pones a pensar,
los grandes imperios de este mundo, y no estoy hablando de política, estoy hablando de nuestra realidad como seres humanos, basan su reinado en el egoísmo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo sirve a un gobernante. Pero ese no era el plan que Dios tenía para su gobierno. No era el plan que tenía para el gobierno incluso de la tierra en la cual nosotros nos encontramos. ¿Me estás siguiendo? ¿Estás allí con tu Biblia? Porque esto es solamente el inicio. Esto que acabo de mencionar es solamente la primera parte de una historia que vamos a tener que ir avanzando un poquito más rápido porque el tiempo es corto. Pero espero que me estés siguiendo. Vamos ahora a nuestra Biblia. Si tenés ahí la Biblia, vamos al inicio de la Biblia en este caso, específicamente en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Presta atención a lo que dice este texto. La historia ya comenzó. Dios, un Dios creador, había creado a ángeles. Dentro de esos ángeles estaba Lucifer. En el corazón de Lucifer se encuentra el egoísmo y finalmente Lucifer es expulsado. ¿Sabés qué es lo que hace Lucifer a partir de ahí? Empieza de manera desesperada a buscar un lugar donde poder instaurar los principios de su gobierno. Y aquí aparece tu historia, mi historia, nuestra historia como seres humanos. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Por qué sonrío al mencionar este versículo? Porque pienso en el Dios de amor. ¿Por qué Dios nos crea? Porque si Dios es amor, eso dice la Biblia, eso dice su palabra, y Él quiere que su gobierno sea un gobierno basado en el amor, inevitablemente Él tiene que crear para poder desarrollar ese amor. Porque como te decía hace un ratito, el amor solo se puede ver, o su mejor faceta se puede ver, cuando hay relacionamiento. Y Dios te crea, Dios me crea, Dios nos hace, nos concibe sola y únicamente por amor. Porque Dios se desespera por pasar tiempo con vos, tiempo con tu familia, tiempo con las personas. Y por eso allí, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Prestaste atención a este detalle? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Te pregunto, no es necesario que sepas de la Biblia, no es necesario si sabes de teología, del estudio de Dios o no. ¿Cuál crees que es la imagen de Dios? ¿Cómo la podríamos resumir en una sola palabra? La imagen de Dios es amor, esa es su imagen. Por lo tanto, cuando Dios crea a Adán y a Eva, Él codifica dentro de Adán y Eva, y presta atención, esto lo vamos a desarrollar mañana, no estoy diciendo solo Adán, estoy hablando de Adán y Eva. Esa unión de relación que Dios hizo, codifica en ellos su propia imagen. Antes de la entrada del pecado, que lo vamos a leer ahora, cada vez que alguien veía a Adán y a Eva, podía ver la imagen de Dios, una imagen basada en el amor. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Lamentablemente voy a tener que leer los versículos que no me gustaría leer. Porque acordate lo que acabamos de mencionar. Satanás había sido expulsado del cielo. Estaba desesperado buscando un lugar donde instaurar su nuevo reino. Pasó y visitó varios mundos creados por Dios. Pero finalmente llegó, tristemente me gustaría incluso sumar, llegó a nuestro mundo. Que allí estaban, Adán y Eva, en un mundo de armonía, disfrutando de la presencia de Dios. ¿Y qué dice Génesis capítulo 3? Para no leer todo el capítulo, vamos a centrarnos simplemente en el versículo 4 al 6. Después mañana vamos a tener más tiempo para desarrollar esta idea. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice que entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis. Unos versículos antes, esto lo vamos a desarrollar mañana, Dios le había dicho, le había dado algo especialmente para que el hombre y la mujer tengan libertad. Y de repente se presenta Satanás con sus engaños, con el egoísmo como centro de su gobierno. Y les dice
una mentira. Miren que si comen de ese árbol que Dios les dijo que no tenían que comer, ciertamente van a morir. Dice, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Resumen de la historia, ¿qué es lo que pasa en este momento? Satanás logra su cometido. Pero hay algo importante, Dios le había dado a Adán y Eva la posibilidad de gobernar sobre esta tierra. Pero ese gobierno que Dios les había dado, como era un gobierno hecho a su imagen, era o tenía que ser un gobierno basado en el amor. ¿Qué es lo que hace Satanás? Destruye, pisotea. Es lo que hace con tu vida y lo que hace con mi vida. Y lo que hace Satanás, la estrategia de Satanás, es querer cambiar el sistema de gobierno. Un gobierno, y de esto se trata el gran conflicto, un gobierno basado en el amor en lugar de, un gobierno basado en el egoísmo en lugar de un gobierno basado en el amor. ¿Qué es lo que hace automáticamente el ser humano? ¿Qué es lo que hace un gobierno entero automáticamente cuando el egoísmo se toma posesión del gobierno? Y básicamente el versículo 12 del capítulo 3 que acabamos de leer dice, y el hombre respondió, una vez que habían pecado, una vez que habían comido, dice el hombre respondió, la mujer que me diste. Pero ¿cómo? Si antes era el amor de tu vida, ¿ahora es la mujer que me diste? Es increíble porque se rompen las relaciones. Seguimos un poquitito allí en Génesis capítulo 4. Los hijos de Adán y Eva, que eran Caín y Abel. ¿Te acordás esa historia? Seguramente la habrás escuchado. ¿Qué es lo que hace Caín con Abel? Dios les pide un sacrificio. Pero en ese momento, también para resumir la historia, Caín termina matando a su hermano. Y adivina cuál fue la raíz del fondo de este asesinato. No era otra cosa que el egoísmo. Porque cuando hay egoísmo en mi corazón, que de hecho lo hay en tu corazón y en mi corazón, hay egoísmo. Porque cuando Adán y Eva pecaron, decidieron entregarle, por decisión propia, por decisión y elección, decidieron entregarle el reino de amor que Dios les había dado en sus manos. Y acompáñame rápido a estos versículos. Por eso ahora, en este momento, Satanás, a partir de la entrada del pecado, fíjate en qué se convierte. Dice la Biblia, hay varios textos, por eso hice esta pausa. Hay varios textos, no los vamos a leer todos. Juan 12:31, para que lo anotes, lo busques. Juan 14:30, Juan 16:11. Y sumado a estos textos está también Efesios 2:2. ¿Qué dicen estos versículos? Llaman a Satanás el príncipe de este mundo. ¿Por qué el príncipe de este mundo? Porque justamente cuando Adán y Eva decidieron entregarle el gobierno que Dios les había otorgado, entonces automáticamente Satanás se transforma en el príncipe del mundo en el que vivimos lastimosamente nosotros. La historia continúa. Adán y Eva caen, Caín mata a Abel. Tengo varios apuntes aquí, voy a tratar de resumirlo para ir al centro. Aparece el famoso Noé, ¿te suena de algún lado? Dice la Biblia que la maldad era tan grande, había aumentado tanto a causa del egoísmo, que finalmente llegó un momento que Dios dice, no, yo no puedo dejar que se terminen de destruir entre ustedes. Yo voy a elegir a una familia, le voy a pedir que construya un arca y el resto, diríamos, es historia porque lo conocemos. Dios le da la posibilidad de comenzar de nuevo. Nos da la posibilidad de comenzar de nuevo como raza humana. Te hago una pregunta para ver si adivinas. ¿Qué pasó con Noé después del diluvio? Iban a comenzar de nuevo. Tenían todo por delante. Adivina qué fue lo que hizo Noé. Noé y su familia se volvieron a desviar de los caminos de Dios. Porque todavía no habían podido arraigar ese virus que había sido implantado por Satanás. Un virus que podemos llamar justamente egoísmo. La historia continúa. Aparece allí en Génesis capítulo 10, versículo 8, el bisnieto de Noé. ¿Sabes cómo se llamaba? Nimrod. Nimrod, después te animo a que leas este versículo allí en Génesis capítulo 10, versículo 8, menciona específicamente que fue el primer hombre poderoso. ¿Sabes lo que comenzó allí con Nimrod? Que dicho sea de paso, Nimrod fue el que da origen a Babel. ¿Te suena también de algo Babel? Babel, Babilonia, confusión.
Nimrod fue quien comenzó con un concepto de gobierno que para nosotros hoy es muy común, que no es otro que la monarquía. La monarquía es el sistema, también resumiéndolo, el sistema de gobierno que habla de que un hombre tiene potestad por sobre todo el resto. Y todos aquellos que están bajo la monarquía terminan sirviendo a aquel que pueden llamar rey, gobernante o como el título que le quieran poner. A partir de ahí los gobiernos empezaron en su mayoría con menos detalles, todos teniendo el mismo sistema. Una persona por sobre todo el resto. Pero hay una parte de la historia que quiero desarrollar en estos últimos minutos que por primera vez, en realidad hubo algunos vestigios que después lo vamos a ver mañana, pero que le da el inicio y el origen a nuestra Semana Santa. Y es este episodio que quiero que me acompañes y busques aquí en tu Biblia. Entre medio de todo esto, por supuesto, cabe mencionarlo, fuera de Babilonia, fuera de lo que era Babel, Dios llama a Abraham. Y de Abraham, para que tenga también un nuevo comienzo, Abraham tiene como hijo a Isaac e Isaac a Jacob. ¿Te acordás cuál es el nombre que cambió de Jacob, que Dios le cambió a Jacob? Finalmente se terminó llamando Israel. Israel era el pueblo que Dios tenía la esperanza que vuelva a reflejar su imagen para que todos los pueblos puedan ver al pueblo de Israel y de esa manera querer formar parte del pueblo de Dios. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué pasó con Israel? Paradójicamente, y esto es así, es paradójico. Israel, que había sido creado por Dios, comenzando por Abraham, después por Isaac, después por Jacob, que cambia su nombre a Israel, tiene 12 hijos, entran a Egipto y terminan siendo esclavos. Esto tomalo entre comillas, porque en realidad no era una monarquía, pero bajo un sistema de monarquía. Pero ¿cómo Israel, el pueblo de Dios? Y acá comienza la parte interesante de la historia a la cual quiero llegar en esta noche. Dios tiene que resolver este problema. Su pueblo, aquel pueblo que por varias veces Dios había insistido para que puedan reflejar su imagen, estaba siendo oprimido por los egipcios. Israel había quedado cautivo de los egipcios. ¿Qué es lo que hace Dios? Si yo tuviese que resolver ese problema, tal vez lo que hubiese hecho es elegir a un rey poderoso de entre los de Israel, que levante un ejército y que vaya a pelear contra los ejércitos. Pero Dios no hace eso. Dios no levanta un rey con un ejército. Dios levanta un profeta con un mensaje, porque el reino de Dios es un reino diferente. ¿Y cuál era ese mensaje? Lo llama a Moisés como profeta, no como rey. Lo llama como profeta y le dice, Moisés, necesito que des este mensaje que te voy a dar. Pasan muchas cosas entre medio. Un Moisés que no quería porque se veía insuficiente. Pero finalmente cuando Moisés acepta el llamado, se presenta delante del faraón. Y esa imagen nos describe, literalmente, nos describe el momento en el que se enfrenta un gobierno basado en el egoísmo, como eran los reinos de los faraones, los egipcios en ese momento, versus el reino de Dios representado por Moisés, un reino de amor. Y Moisés se presenta delante del faraón y dice nuestro Dios que nos deje salir de la tierra de Egipto porque tenemos que ir a adorarlo. Discúlpame, no estoy entendiendo, le dice el faraón a Moisés. ¿El Dios? ¿De qué Dios me estás hablando? No, mi Dios. Miren, esto que te estoy contando 9 veces pasó en el relato bíblico. Moisés se presentaba ante el faraón, le pedía liberación, el faraón le decía que no, Dios mandaba una plaga, el faraón le decía, quiero que venga Moisés. Está bien, Moisés, como mandaste una plaga, ahora te voy a liberar. Cuando los estaban por liberar porque la plaga cesaba, entonces el faraón dice, no van a salir nada. 9 veces pasó lo mismo, hasta que una vez, una noche, 9 plagas habían pasado. Pero ahora, y te lo menciono tal vez para que lo puedas ir buscando allí en tu Biblia, estoy ahora en Éxodo, especialmente en Éxodo capítulo 12. Dice el texto bíblico que una noche Dios se le presentó una vez más a Moisés. Dijo, prepárense, porque esta noche es noche de Pascua. ¿Te das cuenta que el gran conflicto tuvo sus inicios allí en el cielo, luego fue trasladado a esta tierra, pero nosotros vamos a terminar
el último día, los últimos días del cuarto y el quinto en la cruz, pero el inicio del símbolo de la cruz, el inicio de lo que es para nosotros hoy la Semana Santa, el inicio incluso de lo que Jesús hizo por nosotros, aparece también en el concepto de la Pascua aquí en Éxodo, con un Dios tratando de liberar a su pueblo de un gobierno basado en el egoísmo para llevarlos a un gobierno basado en el amor. Y lo que pasó esa noche, lo que pasó en Pascua, era un reflejo del gobierno que Dios quería transmitir para con sus hijos. Ceñido vuestros lomos, dice el texto. Ceñido vuestros lomos, ¿qué significaba? En aquel tiempo era común usar lo que nosotros hoy llamaríamos túnicas. Para una mujer podría ser una falda, una pollera. Es imposible correr, es imposible salir rápido si yo tengo un vestido. ¿Qué significaba ceñido vuestros lomos? Levántense los vestidos por arriba de las rodillas, porque esta noche va a ser noche de liberación. ¿Y qué tenían que hacer para recibir esa liberación? Porque iba a venir una última plaga, la plaga de los primogénitos. Iban a morir. Las plagas fueron de menor a mayor. Esta plaga era la peor de todas. ¿Y qué tenían que hacer? Básicamente, Dios les dice, busquen un cordero como familia, maten ese cordero, coman ese cordero y con la sangre del cordero pinten los dinteles de su puerta. Pinten allí los dinteles. Si la familia es muy chica, júntense con otra familia. Si la familia es muy grande, entonces pueden matar 2 corderos. Pero el secreto era que tenían que pintar allí con la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. ¿Sabes un detalle que no siempre se menciona y es importante? Las familias egipcias también tenían acceso y también podían matar un cordero y pintar sus casas con la sangre de ese cordero. Allí comenzó la Pascua. Allí comenzó un concepto que quedó grabado en la identidad del pueblo de Israel. Vino la última plaga y los únicos que quedaron salvos fueron los hogares que habían pintado con la sangre del cordero sus dinteles. ¿Cuál era el mensaje de la Pascua? Que el término Pascua viene del Pesaj y el Pesaj significa pasar por alto. Es decir, quien iba a traer mortandad iba casa por casa y donde había sangre del cordero pasaba por alto. Eso significa la Pascua. Ese día fue un 14 de Nisán, fue el día de la independencia del pueblo de Israel. Pero ¿qué significaba la Pascua? Para el pueblo la Pascua significaba un cordero murió en nuestro lugar, un cordero inocente, un cordero que no tenía nada que ver, que no tenía pecado, muere en nuestro lugar para que nosotros podamos recibir liberación. Pasó la plaga, murieron muchos primogénitos, la mayoría de Egipto, pero ahora el pueblo había recibido salvación por la sangre del cordero. Habían disfrutado de la Pascua. Imagínate ahora los rostros de esas familias saliendo afuera, viendo y mirando para arriba del dintel de sus puertas, mirando que esa sangre todavía estaba ahí. Por eso ahora, para cerrar este primer tema, pero acordate, hicimos un trato al principio. Quedamos en que me ibas a acompañar a lo largo de los 5 temas, porque solamente me quedé en un 10% de todo lo que tengo para decirte. Pero acordate de esto, hoy necesito que te acuerdes esto. En ese momento quedó instaurada una fiesta que por supuesto después cambió su significado, pero esa fiesta significaba, o quería decir que una familia estaba dispuesta ahora a entender que había recibido la salvación por un cordero inocente. ¿Querés que los conflictos se terminen? ¿Querés que tu familia de una vez por todas encuentre salvación? ¿Qué te parece si hoy, de manera simbólica, juntos, porque yo también lo necesito, mi familia lo necesita, qué te parece si juntos decidimos hoy recordar al cordero? Ya no hace falta matar ningún cordero, eso lo vamos a ver en el desarrollo, pero si juntos tomamos la decisión de pintar nuestra vida con la sangre del cordero, porque hoy Dios quiere instaurar su gobierno de amor en cada uno de nosotros. Dios no se cansa, Dios no se rinde, Dios siempre da solución. El ser humano cae y cae nuevamente, pero Dios siempre encuentra una solución y da una solución. Y en este momento la solución que le da al pueblo era nada más y nada menos que un cordero.
que un cordero. Que hoy nosotros aquí en este maravilloso escenario tenemos reflejado o reflejada la imagen del cordero en esta cruz, en la cruz. Hoy pintemos juntos nuestro corazón, un corazón egoísta, tenemos que reconocerlo. Tu corazón es egoísta y mi corazón es egoísta. Porque en algún momento en la historia, en sus inicios, como raza humana, yo sé que es difícil aceptarlo, pero hemos decidido que Satanás sea el príncipe de este mundo. Pero hoy la historia puede cambiar. La historia puede cambiar con tu decisión y con mi decisión. Le voy a pedir a Denis que vuelva a cantar un tema musical, porque la música nos ayuda a tomar decisiones, a reflexionar mientras Denis canta. Espero que puedas tomar unos minutos. Si estás con tu familia, si estás con tus seres queridos, tómate unos minutos para juntos tomar esta decisión. Todo lo que un día vio. Quien no intentó cambiar el rumbo de cómo las cosas iban a seguir. Yo ya intenté resistir, quise luchar, mas no conseguí. Tú tienes lo mejor para mí, por más que intente huir, tu mano me alcanza. Tú tienes lo mejor para mí, aun cuando no hay solución. Tú tienes lo mejor lo mejor para mí. Quien ya desistió de su jornada y no consigue regresar. Quien ya fue tan lejos en el camino y yo intenté resistir, quise luchar, mas no conseguí. Tú tienes lo mejor para mí, por más que intente huir, tu mano me alcanza. Tú tienes lo mejor para mí, aun cuando no hay solución. Tú tienes lo mejor para mí. Tú tienes lo mejor para mí. Ya no temeré al futuro, pues sé que me estás guiando. Puedo confiar, me voy a entregar. Tu gran amor me mostrará que tienes lo mejor para mí, por más que intente huir, tu mano me alcanza. Tú tienes lo mejor para
Hay solo dos caminos, dos opciones, dos gobiernos que se presentan delante de nosotros. Uno de esos gobiernos presenta el amor al poder. El otro gobierno presenta el poder del amor. ¿Y sabes cuál es la gran diferencia? En que el amor, el gobierno que se rige bajo el amor al poder, es un gobierno que entrega a las personas en beneficio de su rey. Pero el reino que está basado en el poder del amor, que el único que se presenta con ese título es el reino de Dios, es un gobierno que su rey se sacrifica por las personas. Por eso, como cantaba Denis, Dios tiene lo mejor para nosotros. Tiene lo mejor para ti, tiene lo mejor para mí, tiene lo mejor para nuestras familias, para nuestros seres queridos. El conflicto es real. Pero si yo decido hoy ser parte de ese gobierno que Dios siempre quiso, un gobierno basado en el amor, donde podamos juntos reflejar su imagen, entonces todos los conflictos van a quedar a un lado y voy a tener la esperanza, la tranquilidad de que Dios se va a encargar de mi vida completa. Quiero leerte un último versículo para después ofrecerte algo. Isaías 43, versículos del 1 al 4 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puso nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo soy, el Santo de Israel. Soy tu Salvador. Ese es tu Dios y mi Dios. Este es el Dios que quiere transformar nuestra vida. Necesito que hoy tomes una decisión. Pero no solamente esta decisión, es una decisión que quiero que la tomes desde tu hogar, diciendo: yo hoy quiero pintar los dinteles de mi hogar, de mi vida, con la sangre de Cristo, aceptando el reino que Él tiene, sino también solicitando este material. Porque esto es mucho más que una revista. Es un manual que te va a llevar a conocer más a este Dios y a su gobierno para que tu familia sea transformada. Es la revista Esperanza. Por eso este nombre. Es una revista que va a traer esperanza a tu familia bajo el subtítulo de Eventos Finales. ¿Y por qué incluso decía que era más que una revista? Porque en el momento en que pidas esta revista, entras en contacto con nuestro equipo. Queremos acompañarte, queremos ayudarte. No solamente queremos que recibas la revista, queremos que formes parte de nuestra familia. Una familia que se prepara para el pronto regreso de Jesús. ¿Cómo haces para recibirla? Escribís un mensaje a este WhatsApp, más 55 12 98 100 14 60. Lo repito un poquito más despacio para que lo anotes. Este ejemplar es gratuito. Si nos escribís un mensaje diciendo quiero recibir la revista Eventos Finales, te la hacemos llegar. El WhatsApp es más 55 12 98 100 14 60. Si querés recibirla en formato digital, también podés entrar en nuestro sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica. De esa manera entonces este material va a poder llegar a tus manos para que juntos podamos decir: yo hoy acepto a Jesús como mi Salvador. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Señor y Padre que estás en el cielo, hoy hemos entendido y recordado que tú siempre tuviste otros planes para nosotros. Hay un gobierno diferente al que conocemos. Hay algo más allá del egoísmo, hay algo más allá de los conflictos, de las guerras, de las batallas, y es tu reino de amor. Un reino que refleja tu imagen, basados en un rey, cimentados en el deseo de un rey que está dispuesto a dar su propia vida en salvación de sus súbditos. Señor, gracias. Gracias por esta esperanza. Gracias porque hoy recordamos los inicios de lo que hoy nosotros celebramos como Semana Santa. Gracias porque hoy recordamos la Pascua. Juntos queremos pintar los dinteles de nuestra vida con la sangre del Cordero, con la sangre que nos puede traer liberación y salvación. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos terminado el tema de hoy, pero acordate que hicimos un trato.
porque esto es simplemente el inicio de todo lo que tengo para contarte, de lo que Dios quiere decirnos por medio de la Biblia. Por eso mañana nos vamos a meter de lleno en esa primera familia, que fue la familia de Adán y Eva. Quiero hablar acerca de tu familia, de mi familia, para que podamos obtener victorias en la cruz de Cristo. Te espero mañana, hace planes, invita a amigos, a seres queridos, a conocidos. Pero por sobre todas las cosas, no te olvides que para Dios siempre vas a ser la huella de su amor, la pasión de su entrega, la herencia de su reino y el motivo de su regreso. Que Dios te bendiga.